La historia de sus historias. Breves reseñas bibliográficas. Desde muy pequeña ya oía los comentarios, porque después de la guerra de los 1000 días, los chocoanos y toda la gente no hablaba sino de eso. No había otro comentario que hacer. Lo mismo pasó con un suceso importante y raro en el Chocó. Y en esa época, un fusilamiento decretado por el gobierno. Hubo tanta música, tanto aspaviento, edictos, tambores, etcétera, que eso se le quedó grabado a la gente, grabado en el cerebro y no hablaban de otra cosa. La creación de Teresa Martínez de Varela, más conocida a nivel nacional, es la novela Guerra y Amor. Es la primera obra de la maestra que llega a una imprenta, y esto acontece en 1947. Guerra y Amor es una historia de amor que se desarrolla en pleno furor de la Segunda Guerra Mundial, cuyos protagonistas son dos jóvenes antioqueños, estudiantes de Bellas Artes, que se encontraron tratando de huir para regresar a su tierra y escapar de los terribles acontecimientos que se desatan en una confrontación bélica de tal magnitud. La obra surge de una necesidad de la escritora de dejar a la posteridad el conocimiento que obtuvo de los eventos acerca del desarrollo de la guerra, a través de los boletines que regularmente le conseguía su padre, pero presentando la cruda realidad a través de un argumento romántico. Entonces, conocedora de las características andariega del paisa, que en toda parte está metido, convierte esta pareja de emprendedores y juiciosos estudiantes en protagonistas de una verdadera historia de amor en medio de la guerra. El tema es ya bastante conocido y trajinado por muchísimos escritores en el mundo, así que, como tema en sí, puede que el lector no encuentre nada novedoso, pero la forma de presentación, de la manera como está elaborada la trama y principalmente la idiosincrasia de los personajes y su participación en la obra hacen que hasta el lector más avesado y conocedor encuentre elementos para el disfrute estético en Guerra y Amor. Aunque esta obra no tuvo mucha acogida en Quito, porque los chocuanos decían que esos no eran escritos míos, sino de los periodistas que escribían los boletines, desconociendo que el argumento, la trama, era de mi autoría. Sí tuvo resonancia a nivel nacional e internacional, como consta en los recortes de prensa y mensajes que recibiera la autora de parte de sus lectores. Entre sus mejores recuerdos, los reconocimientos que fuera objeto para esta producción está el que le hiciera el académico español Dr. Samuel Arturo Mesa y Posada, quien llegara a ser miembro de la Real Academia de Madrid. Pero debía llegar en 1983 la novela bibliográfica Mi Cristo Negro, para que los chocuanos y particularmente los quibdoseños reconocieran y valoraran la capacidad creadora de Teresa Martínez de Varela. Se me ocurre que quizás por el tema de la misma, o mejor por la vida del personaje que narra, y que tanto le llega a los chocuanos, como es la historia trágica de uno de sus más importantes personajes, Manuel Saturio Valencia, y su romance con la integrante de una de las poderosas familias de la carrera primera en Quibdó. Ha sido esta la gran obra en prosa de la insigne escritora que no deja de expresar su emoción al recordar y a pesar de los años transcurridos como gesto gozoso, parió y sufrió a mi Cristo Negro, la historia del negro Manuel Saturio Valencia, el último fusilado en Colombia con las armas de la ley, en la administración del general Rafael Reyes. Desde muy pequeña ya oía los comentarios porque después de la guerra de los 1000 días, los chocuanos y toda la gente no hablaba sino de eso. No había otro comentario que hacer. Lo mismo pasó en un suceso importante y raro en el Chocó, y en esa época, un fusilamiento decretado por el gobierno. Hubo tanta música, tanto aspaviento, edictos, tambores, etcétera, que eso se le quedó grabado a la gente, grabado en el cerebro, y no hablaban de otra cosa. Yo estaba pequeña y a todo el mundo lo oía con el mismo asunto, ya parecía una cantaleta. Mi papá era un músico, cuando comenzaba a cantar con mi mamá decía, ¡ay hombre! Esta canción es del finado Saturio.
Si se hablaba de música, se hablaba de Saturio. Si se hablaba de derecho, se hablaba de Saturio. Si se hablaba de educación, también se hablaba de Saturio. En fin, Saturio por aquí, Saturio por allá. Entonces me fui inquietando por saber quién había sido ese señor. Un día, mientras arreglaba unos libros en la biblioteca de la casa, cogí uno y lo abrí. Allí había un artículo que trataba acerca de los poetas que había tenido el Chocó. En orden alfabético encontré Ferrer Eduardo y otros. Al llegar a la B, leía Vivas Adriano y Valencia Saturio. Pero este último tenía una nota: fusilado con las armas de la ley, por incendiario. Entonces me dije, ¿cómo que por incendiario? Yo había oído decir que él era un hombre muy ilustrado, elegante, de buena familia, etc. Me pareció que ahí había algo oculto, una tramoya. Pensé que eso era lo que había estado haciendo conmigo. Lo único es que no había buscado asesinarme con las armas de fuego, sino con el fuego de la lengua. Entonces decidí darme cuenta de lo que realmente había pasado.